donde vemos cuáles son los tres magnitudes eléctricas. Voltaje está de un lado, intensidad de corriente está al otro lado y resistencia. Recuerden que entre esas dos hay una multiplicación. Entonces aquí recuerden que esto es una multiplicación en la ley de Ohm. La relación pues hace que cambie los tamaños de cualquiera de estas tres letras. Y vamos a mirar pues qué pasa si la resistencia empieza a aumentar. ¿Qué pasaría cuando la resistencia empieza a aumentar o empieza a ser muy grande? Y con esta barrita que aparece aquí de resistencia, voy a empezar a aumentar. Voy a quitarle el sonido, voy a empezar a aumentar. Le voy a colocar resistencia como en 804, miren, aparece ahí. Y esa resistencia grande, miren que aquí se ve ya la R grande, aquí cuando uno reduce, pues la R se reduce. Eso hace que haya una relación, o eso hace que se muestre una relación entre la resistencia y la intensidad, ¿sí? Entonces miren que en algún momento el valor de la resistencia cuando disminuye, la intensidad aquí que está expresada en miliamperios empieza a aumentar. Entonces en la parte de abajo se ve pues la representación gráfica. Miren que la resistencia está empezando a aumentar, está empezando a aumentar, ¿sí? Y la corriente empieza pues a cambiar también. Lo mismo pasa, bueno, vamos a darla por aquí, más o menos parejo, y lo mismo pasa cuando yo tengo la representación de voltaje. Si yo tengo un voltaje alto, miren que en algún momento para tener un voltaje alto, para que esto se llegue a lograr, este voltaje de 8.8, pues lo que se hizo fue aumentar la intensidad, ¿sí? Y la intensidad de resistencia en este caso pues aumentó a 54.7 miliamperios, con una resistencia pues bastante baja, ¿sí? Entonces aquí es donde se puede ver cómo alguno de los términos pues afecta al otro, ¿sí? Entonces esta multiplicación pues hace que alguno de los dos valores tenga que ser grande para que el voltaje pues llegue a causar este efecto de ser un voltaje grande, ¿no? Entonces aquí esto también está representado en baterías. Miren que aquí hay unas baterías en serie y esto al sumarlas pues me da este 8.8. En teoría la última batería pues es de 1.3. Ahí la subí a 1.5 para un total de 9 voltios. Son 6 baterías de 1.5 voltios cada una y cuando se colocan en esa posición pues lo que hace es aumentar la cantidad de voltaje. Entonces aquí empieza a haber un cambio. Si yo le aumento la resistencia, digamos que la parte de abajo que es la resistencia la empiezo a aumentar, eso hace que la relación de la intensidad de corriente pues empiece a aumentar, ¿sí? Para llegar a lograr esos 9 voltios. Podemos mirar que para una resistencia de 996 amperios y para lograr esos 9 voltios pues necesitaríamos 9 miliamperios. Igual esa operación se puede hacer. Recuerden que esto es una multiplicación. Usted multiplica 9 miliamperios por 996 ohmios y pues debe darle 9 voltios, ¿sí? Entonces, esa es la relación que está mostrando en esta simulación. Como en algún momento cualquiera de estos valores cuando varía, pues tiene que afectar la operación para encontrar, en este caso, voltaje. ¿Listos? Este es un simuladorcito pues bastante sencillo que le muestra la relación. No es más lo que hace este simulador, ¿sí? Creo que por acá debe haber más simulaciones, pero creo que solo están representando esa intensidad, resistencia, ley de Ohm. Bueno, que aparece solo esta pues a la mano. Por aquí hay una, una del ancho de la resistencia, ¿sí? ¿Cómo se mediría el ancho de la resistencia y qué tanta resistencia tendría de acuerdo a ese diámetro que tiene el cable? Por aquí hay una de circuitos, pero esta no es que me guste mucho porque esta simulación es bastante simple. Uno donde puede simular también. Por ejemplo, si voy aquí a Google, voy a buscar una opción que se llama Tinkercad. Tinkercad. ¿Listo? Entonces, este que aparece aquí con estos letreritos de colores, cada letrica con un color, se llama Tinkercad. ¿Listo? Esto está basado en un software de diseño. Y los software de diseño, pues casi siempre tienen esta palabra que se llama CAD. Voy a ingresar aquí a Tinkercad para que vean qué es lo que hace Tinkercad.
Y este es diferente a la guía, pero pues este es como más chévere para diseñar. ¿Listo? Bueno, aquí aparece que esto es de una empresa que se llama Autodesk. Autodesk hace unos programas pues bastante buenos de diseño. En este caso, por ejemplo, si ustedes conocen AutoCAD también desde esta empresa. Entonces aquí me dice que inicie sesión o que me una ya mismo. Vamos a probar iniciar sesión. Y ya que tengo el correo abierto, pues voy a iniciar con Google. ¿Listos? Ya que tengo mi correo abierto de mi cena, entonces pues voy a aprovechar que está abierto y me voy a loguear con ese usuario y esa contraseña. Él se ata, digamos, a ese inicio de sesión del usuario de Google. Bien, aquí tenemos una simulacióncita, o aquí están unos diseños. Bueno, aquí parece que yo hice una prueba hace mucho tiempo, pero bueno, lo que vamos a utilizar aquí es circuitos. No estos que dicen diseño 3D, sino que vamos a utilizar este que dice circuitos. Bien, y un circuito, cuando uno lo simula, cuando uno tiene un elemento de simulación, pues puede hacer, por ejemplo, uso de estos elementos que ya les voy a mostrar. Voy a abrir uno que ya está aquí. Para simulación, bien. Y esos elementos pues son los que uno puede simular. Miren que aquí tengo una batería de 9 voltios, bastante grandecita, pero esta batería pues es de 9, eso ya sí es fija. Lo que tenemos acá en esta parte, ya les muestro, lo que tenemos acá de color blanco, ¿sí? Que tiene una serie de huequitos. Esto se llama un elemento que es una protoboard, ¿sí? Una protoboard es un elemento que me permite construir circuitos pequeños antes de pasarlos a una board, ¿sí? O a un montaje especial. Entonces, en este caso, esto es como para prácticas, ¿bien? Y usted lo puede organizar como quiera. Entonces, por ejemplo, si usted ve aquí, por aquí hay un LED, por aquí hay otro de otro color, hay otro de otro color, por aquí hay una resistencia, ¿m? Y por aquí pues hay una serie de cablecitos, aquí hay uno de color verde, por acá hay unos de color rojo y uno negro, ¿bien? Por aquí hay otra organización de LEDs, ¿m? La batería que está por aquí, que es el elemento generador, y aquí hay una simulación de una unidad que me permite medir amperios, miren que ahí aparece una A, voltios y resistencia. Miren que esto también lo puedo simular. Bueno, y hay muchas otras cosas ahí, perfectamente. Pueden mirar por aquí del lado derecho, donde dice componentes. Por aquí dice componentes. Y aquí miren que los componentes están del lado derecho. Aquí empiezan a aparecer varios componentes que pueden simular de una vez en línea. Aquí miren que yo no he instalado nada, simplemente entré al programa en línea, estoy trabajándolo en línea. Y esto pues es fácil de mirar por ese lado. Voy a mirar aquí donde dice componentes todos. Miren que aquí aparece un símbolo de un condensador que es una variación que aparece aquí que dice polarizado, un diodo Zener, por aquí hay un potenciómetro, ¿sí? Varios elementos que ustedes ya reconocen, pero esto lo simula pues sobre la protoboard. ¿Listos? Bueno, por aquí hay varios que son bastante interesantes, otros que son un poquito más complicados de utilizar, pero todos estos elementos pues se pueden utilizar aquí en este sistema. Mira, aquí inclusive tienen hasta tiras de LEDs, motores. Bueno, esto sirve para hartas cosas. Bien, vamos a armar un circuito aquí sencillo y vamos a seleccionar cada uno de los elementos que están aquí. Los voy a desaparecer. No los necesitamos ahorita. Bien. Y estos cablecitos también los voy a desaparecer. Uy, desaparecí todo. Chis. Control Z. Uy, aquí no funciona este. Listo, aquí lo sí. Bien, listos. Bueno, ahora sí quitamos estos cables. Bien, entonces aquí tenemos la protoboard.
La protoboard, voy a quitar este cable también. La protoboard, que es esta que aparece ahí de color blanco. No le quité algunos cables, pero no se preocupen. La protoboard tiene una característica y tiene unas perforaciones. Si ustedes ven esas perforaciones son como huequitos, ¿sí? Y esos huequitos pues me permiten colocar unas paticas que tienen los componentes, ¿sí? Entonces ahí en esos huequitos que aparecen acá, que lo estoy seleccionando, en esos huequitos pues yo puedo colocar los dispositivos, ¿sí? No hay necesidad de utilizar un proceso que se llama soldadura. Simplemente se utilizan las paticas como este LED que aparece aquí, ¿sí? De dos paticas, entonces yo puedo conectar en estos huequitos y colocar los componentes, sin necesidad de cortarlos, sin necesidad eh, de soldarlos, ¿sí? Simplemente los posiciono ahí en los huequitos y listo, armo mi circuito. Es como una placa de ensayo, más o menos. Eso es una placa de ensayo. En este caso, las placas de ensayo en electrónica se llaman protoboard. ¿Listo? Protoboard. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces, venga a ver si por aquí hay una forma de aumentar. Ah, sí, sí había. Bien, entonces miren que aquí esto está compuesto por huequitos. Y cuando yo me paro en un huequito, todos los 5 huequitos que están aquí, ¿sí? El que dice F, G, H y J, se seleccionan. Entonces, ese huequito que yo estoy seleccionando funciona como si fuera un conjunto. Y todos esos huequitos funcionan como un solo huequito. ¿Listo? Aunque está dividido en 5, todos están unidos. Pero los del lado son diferentes. Son otros 5 que están unidos los 5. Estos 5 están unidos, pero por supuesto están separados de los que están marcados como 30 y están separados de los que están marcados como 18. Entonces el conjunto aquí de huequitos es de A5, ¿listo? En esta parte donde están, que es como la parte central de la protoboard, ¿sí? Esa es la parte central de esta que tiene marcadas como letras A, B, C, D, E, F, G, H y J. Y aquí hay una variación, bueno, aquí en el centro, si ustedes ven, hay un espacio en blanco grande, que es como una separación. Si yo cojo los 5 de acá, pues son diferentes a los 5 de abajo, al 30 que está aquí abajo, ¿sí? Diferente. Y en la parte superior, todos se unen. Entonces, de lado a lado, voy a reducir un momentico la protobar. De lado a lado, todos son el mismo, ¿no? Y en este caso está marcado con un símbolo negativo. Y todos los que están aquí están marcados con un símbolo positivo. Son los mismos, ¿listo? Separados de estas dos líneas que están en la parte inferior, ¿listo? Lo que pasa es que aquí hay un cablecito que une los dos, entonces ahí sí ya cambia. Pero yo le puedo quitar el cable. Realmente ese cable no viene. La protobar viene sin todo ese poco de cables. Voy a quitar los que hacen falta. Bien. Y la protobar pues viene así solito. Bien. Entonces tengan en cuenta que esto tiene un funcionamiento pues especial. Vamos a suponer, voy a aumentar por aquí. Vamos a suponer que yo voy a unir este LED. El LED que está del lado derecho lo voy a unir. Bien. Entonces voy a traerlo, ¿sí? Y lo voy a colocar encima de unos huequitos. Miren que uno de los huequitos, ¿sí? Está por aquí. Bueno, ahí si me paro encima, pues dice que esta patica es el ánodo y que esta patica es el cato. Acuérdense que ayer, el día estábamos hablando, bueno, cuando hablamos del LED, creo que fue ayer, estábamos hablando del ánodo y el cato, ¿sí? Entonces, esas dos posiciones, miren que están separadas en cada línea. Entonces, una está en la 26 y la otra está en la 25, ¿sí? Están separados, no están en los mismos huecos de la misma línea vertical. Ojo con eso porque donde yo los coloque igual, entonces ahí hago una unión que no se debe hacer. ¿Cómo hago para empezar a separar esos elementos? Voy a moverme un poquito hacia acá. Supongamos que este LED mm, va conectado, bueno, digamos que vamos a conectarlos de la siguiente forma. Este ánodo lo vamos a conectar a una resistencia. Entonces voy a buscar una resistencia por aquí al lado derecho. ¿Dónde están las resistencias? Vamos a ver. Ah, bueno, mira, aquí hay unas protobar pues más grandes, o más pequeñas, perdón. Ahora que se hicieron las resistencias, creo que estaban por allá arriba. Bueno, voy a mirar hacia arriba. A ver dónde es que. Ah, mira, aquí está la resistencia. Listo. Entonces voy a seleccionar la resistencia
Y em, se me fue. No me acuerdo cómo es que se gira esta resistencia, cómo se girará, cómo se girará. Um, Vamos a ver si con las flechitas, con el control flechita, shift flechita, no, no me acuerdo cómo se rota. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Conecto la resistencia, ¿sí? A una de las posiciones que sería, por ejemplo, no sé, el anodo, ¿sí? Y aprovechando este espacio, pues me voy a la línea que está en la parte inferior. Miren que la línea que está en la parte inferior, que es la 26, recuerden que es muy distinta, ¿sí? A la que está en la parte superior. Miren que cuando me uno aquí en la parte superior, él piensa que esto es una línea solita y la que está en la parte inferior, pues es otra línea. Esto significa que, ¿qué acabo de hacer? Si usted sigue el caminito, vengo por esta patica que dice el ánodo, ¿sí? Voy por estos caminitos, entro a la resistencia y salgo por aquí, por esta línea del 26. ¿Listo? Entonces ahí ya me estoy ahorrando, por ejemplo, conectar un cable. Eh, Voy a hacer un dibujito por aquí. Entonces, es como si yo hubiera colocado por aquí el LED. ¿Listo? Por aquí hubiera colocado el LED. Bueno, hagámosle un... Ya le coloqué el que no era, vamos a ver. Bueno, pongamos que este es el LED. Pongamos que este es el LED. Y baja la resistencia. Entonces por aquí se une la resistencia. ¿Listo? Eso es lo que estamos teniendo aquí. Más o menos el dibujito. Entonces la unión viene por aquí. ¿Bien? Listo. Podemos alimentar la resistencia. Podemos decirle, bueno, la energía llegue por el lado del cátodo, por ejemplo, o que llegue por el lado de la resistencia. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues lo normal es que estos cables que vienen positivo y negativo se conecten, ¿sí? A las líneas positivo y negativo. Entonces yo debería coger este cable que dice positivo y unirlo con el positivo. ¿Listo? Primero que todo, la batería pues iría aquí. Cuando yo tengo seleccionado el cable, voy a ir por aquí en la parte superior y voy a cambiar el color, por ejemplo, a rojo. ¿Listo? Voy a unir el negro o el cable negativo a la parte negativa y voy a cambiarle el color a negro. Listo. Ahí estoy colocando las líneas positiva y negativa de la protobar, digamos que conectadas a la batería. Pero me hace falta unir, ¿sí? La resistencia, por ejemplo, al lado positivo. ¿Sí? Es una conexión que podemos estar haciendo. Entonces voy a unir esta patica 26 a 26 al positivo. Listo. Entonces ahí ya unimos a la parte positiva. ¿Listos? Y ahora voy a tener el otro extremo. El otro extremo, que es el de color negro, viene aquí de esta patica. ¿Mm? Recuerden que esta patica es el otro extremo, el cátodo del LED. Y la voy a colocar hasta el lado negativo. Voy a cambiarle aquí este color. Pongo acá. ¿Listos? Entonces ya tengo unido el circuito. Voy a empezar a dibujarlo aquí un momentico para que se den cuenta. Supongamos que venimos por el lado positivo. Venimos por el lado positivo de la batería. Subimos por acá por este cable. Pasamos por todos estos huequitos. Llegamos a la resistencia. Salimos al otro lado de la resistencia. Llegamos al LED. ¿Sí? Pasamos al otro lado del LED. Nos devolvemos por este camino. Todo este cable nos llega hasta aquí. Y este cable pues sale a la parte negativa. ¿Listo? Y eso es un circuito. Ahí ya tenemos armado un circuito. ¿Sí? Solo que lo armamos en una protobar. ¿Sí? Y eso ya es un circuito con un LED y una resistencia. Que funcione, pues no sabemos, ahorita lo probamos. ¿Sí? Pero aquí ya tenemos una resistencia y un circuito armado con dos elementos. Un circuito armado pues bastante sencillo. ¿Listos? Eso es algo bastante sencillo. El elemento se puede modificar. Por ejemplo, esta resistencia. Yo la puedo seleccionar. Miren que aquí me aparece que tiene un K, un kilo ohmio. Yo le puedo decir, por ejemplo, que tome el valor de ohmios. Y bueno, por ejemplo, no sé, pongámosle 500 ohmios.
¿Listo? Entonces esta resistencia, miren que ya empezó a cambiar de colores. Estos colores que están aquí en la parte superior de una resistencia me indican el valor. ¿Sí? Entonces cada vez que yo le cambio el valor, aquí está en 500, por ejemplo, le voy a cambiar a 800 y miren qué pasa con las líneas. Las líneas cambiaron de color. ¿Se acuerdan que aquí había una línea verde al principio? En 500, vamos a colocarle 500. La primera línea era verde. Y cuando ya no está 500, por ejemplo, pongámosle 900. Mire que 900 ya es como un color más blanco. ¿Sí? Pero sigue la línea negra y sigue la línea café. ¿Sí? Entonces hay una tablita para también sacar esos valores. No se preocupen que simplemente les estoy mostrando la simulación. Y ya cuando yo tengo la simulación, puede ser que yo la necesite ejecutar. Entonces voy a presionar aquí donde dice iniciar simulación. Y si se dan cuenta, el LED está encendido. ¿Mm? Miren que el LED está empezando a funcionar. O sea, ya pudimos, digámoslo así, encender un LED. ¿Sí? Y ese LED, pues entonces aquí ya está prendido. ¿Sí? Voy a tener un momento la simulación. Voy a cambiar el valor de la resistencia. Le voy a poner una resistencia más bajita, por ejemplo, de 500. Y voy a iniciar la simulación. Bueno, no es que se note mucho, pero este rojo está un poquito más fuerte, digámoslo así. Entonces voy a tener la simulación. Voy a pasarme ahora sí a, pongamos un kilo ohmio, ¿sí? 1000K, perdón, un K. Voy a iniciar. Entonces miren que el rojo está como un poquito apagadito. Aumentemos a 10K. Voy a iniciar la simulación. Ahí es mucho más apagadito, ¿sí? Entonces la resistencia se está llevando casi todos estos 9 voltios. Y está pues digamos que consumiendo la energía casi siempre de la resistencia y los LED pues no están encendiendo en su totalidad. O no están encendiendo de una manera pues bastante luminosa. Voy a colocarle otra vez 500 ohmios. Voy a iniciar. Miren que el rojo pues ya es un poquito más fuerte. Voy a bajarle, por ejemplo, a detener simulación. Voy a bajarle a 200. Iniciar simulación. Miren que ahí ya se ve el rojo y aquí hay un símbolo adicional, que hay una advertencia. Entonces aquí este no es que como pase con algunos simuladores que lo que hacían era como estallar. Realmente aquí lo que me está diciendo es que hay un problemita y de pronto el valor está muy bajito. Entonces ahí es donde de pronto vamos a moverlo a 300. Ahí todavía me está diciendo que hay un problemita, una advertencia. Subámoslo a 400, ¿listo? Y ahí ya se quitó. Pero miren que aquí ya está encendido el LED con una resistencia de 400 ohmios, ¿listo? Este es una resistencia y esto es un circuito, pues, ¿cómo lo podría armar uno en una protobar? Para eso sirven estas simulaciones, para empezar a colocar una serie de componentes, crear un circuito, pues, un poquito más complejo. Aquí simplemente hay una resistencia y un LED. Y aquí en estas protobar, pues, uno casi siempre hace los circuitos electrónicos primero, para hacer las pruebas, ¿sí? Y después, cuando ya está listo, pues uno lo pasa ya a un proceso que se llama soldado sobre una placa de color verde, puede ser, ¿sí? O una Ingeniero, placa de color café. ¿Listo? Cuénteme. ingeniero, entonces, dándome cuenta yo por el cable positivo, entonces, coge, y cuando lo vayamos a aplicar en la realidad, entonces, coge y se divide en dos partes el cable rojo, o sea, se conecta a la resistencia y, o sea, se conecta de la resistencia, del cable rojo a la resistencia y de la resistencia al bombillo, ¿cómo se hace Sí, ahí? entonces ¿Sí? mire, Se vamos a parten. mirar aquí la batería. Empecemos desde la batería del cable rojo. Entonces, las baterías, digamos que uno las puede conectar directamente a los elementos, pero no es Ujú. lo normal. Lo normal sería conectarlo aquí donde dice la parte positiva, ¿sí? El rojo a la parte positiva y este negrito a la parte negativa. ¿Listo? Tiene Primero que hacer el alimentamos trayecto esta a... parte de abajo. Ujú. Cuénteme. Tiene que hacer el trayecto de batería al campo positivo y del positivo a la resistencia. Sí, entonces primero se alimenta son las líneas de abajo. Primero lo que hace uno directamente es alimentar esta parte. Es como para organizarse. ¿Sí? No es Bueno, para listo. que usted lo puede hacer directo. Yo puedo tirar este cable rojo de una vez a la resistencia, pero aquí esto es Ajá. más por organización. Entonces la resistencia, voy a mover la batería un momento. Tengo que detener.
Voy a mover aquí la Y batería. suponiendo como son hartas funciones, entonces a medida que son hartas funciones, entonces los cableados van con sus respectivas funciones, ¿no? Digo yo. Entonces para eso Digamos serviría que la función de la batería. organizados, como organizados más bien. Entonces aquí lo importante es tener mucha organización, porque aquí los circuitos Ah, pueden ser muy grandes y la idea es seguir pues la organización pues bien, ¿no? Inclusive pues esta forma de colocar los componentes como la resistencia, ¿sí? Esta se utiliza por ejemplo para unos elementos que están por aquí abajo que se llaman unos chips o circuitos integrados, ¿no? Y lo normal de colocar un circuito integrado, bueno, utilicemos cualquiera de estos, esto que se llama un temporizador 555. Lo normal es colocarlos aquí. ¿Sí? Ahí es la posición normal, en la mitad, donde aquí hay esto realmente esta línea gris es como una zanja pequeñita, ¿sí? Como si tuviera un huequito aquí. ¿Sí? No alcanza a atravesar, pero es como si fuera una hendidura. Entonces miren que las patas que están en la parte superior quedan en la parte de arriba, ¿sí? Todas conectadas a una sola línea. Por ejemplo, esta está la 18, esta está la 17, esta está la 16, esta está la 15, ¿no? Mientras que las otras patas pues están conectadas, pero a la parte inferior. Entonces aquí esta forma de colocar el componente pues sería, digamos que la que es más común para utilizar con los chips, ¿sí? Esto es un chip pequeñito, esto es un circuito integrado pequeñito. Entonces eso es como organización, lo que les estoy mostrando. La organización me diría, entonces, cojan las protobar y primero alimenten las dos lineecitas que tiene acá, ¿sí? Si las tiene, si solo tiene una, pues una. Pero si usted necesita otra parte del circuito, pues también tiene otras dos partes en la parte superior que puede alimentar con una batería, ¿sí? O puedo alimentar todo el circuito con una sola batería. Eso sí tiene que pasar un cable de la parte negativa de acá abajo hasta la parte negativa de acá arriba, ¿sí? Eso uniría todo el trayecto. Pero entonces uno empieza por aquí. Vamos a ir por la parte positiva. Entonces sale de la batería, viene aquí a la parte positiva de la protoboard, ¿sí? Miren que aquí está conectado este cable de color rojo, ¿sí? Esto es la parte positiva, por eso le coloqué también el color para que lo identifiquen. Venimos por acá, llegamos a este puente de 5 huequitos, nos encontramos con la pata de la resistencia, atravesamos la resistencia, ¿no? Llegamos a esta posición, ¿sí? Salimos de la resistencia, entramos a los 5 huequitos que están unidos. En un extremo está el ánodo del LED, ¿sí? La pata más larga, esa que está como torcidita, es la pata más larga. Entra al LED, debe funcionar en este caso, que ya lo probamos. Baja por la patica, ¿sí? Llega a los 5 puntos que están unidos, entra al cable negro, a este cable que está de color negro, y llega al otro extremo a la parte negativa, donde estamos uniendo pues la parte negativa al polo negativo de la batería. Si ven que todo es un circuito, yo tengo un solo caminito, ¿sí? Pero el caminito pasa por la resistencia y pasa por el LED. El caminito no puede llegar a pasar de la parte positiva a negativa de una vez, ¿sí? Aquí no puede haber un cable que me una estos dos antes de que pase por la resistencia o eh, por el LED, ¿sí? Porque unir esos dos puntos es como si yo generara un corto. Y unir esos dos puntos en ese momento, pues sería un corto. ¿Listo? Entonces, primero tengo que pasarlo por los Profe, componentes. una pregunta, ¿cuál es el LED? ¿Cuál es el LED? El que está aquí arriba, velo. Este rojo que aparece aquí, arribita. Un diodo emisor de luz. ¿Listo? Como un bombillo. Bien. Entonces, ese sería el recorrido. ¿Listo? En ningún momento la parte positiva se está uniendo con la parte negativa. ¿Sí? Antes de o en la trayectoria, ¿sí? Cuando pasa con los componentes. Entonces, primero tiene que consumirse la energía. Primero la potencia que me está dando aquí la batería, la tiene que estar consumiendo la resistencia y el LED. ¿Sí? Si me salto este consumo, esa utilización de la energía, entonces lo que genero es un corto. ¿Listo? Bueno, vamos a suponer que de pronto me dio por unir este punto que está aquí eh, con la parte negativa. ¿Sí? Ahí ya estoy generando un corto, porque me estoy saltando el consumo de la resistencia y me estoy saltando el consumo del LED. Lo que tiene que consumir estos dos para
pues consumir la potencia que me está generando la batería. Entonces este cablecito donde haga este tipo de comportamientos, pues grave. Ahí sí, generamos un corto. Entonces usted, fácil, hace el seguimiento. Viene por el cable rojo, pasa por este cable rojo, los huequitos, resistencia, llega por una patica, sale por la otra y hace el recorrido de vuelta. Y miren que en ningún momento pues están uniendo los polos positivo y negativo sin pasar por la resistencia y el LED. Entonces eso es un circuito. ¿Sí? Voy a dibujarlo por aquí a manito. ¿Sí? Voy a colocar, por ejemplo, aquí, bueno, supongamos que esto es una batería. Estamos entrando a la resistencia. ¿Sí? Por aquí estamos entrando al LED. Y el LED salimos otra vez hasta la batería. ¿Sí? Eso es un circuito. Y ahí ya tenemos un circuito pues simulado. Y al otro ladito pues está dibujado. ¿Listos? Bueno, entonces esto también se puede hallar. Lo que pasa es que el valor del LED, o se puede calcular, lo que pasa es que el valor del LED sí está. Vamos a ver si aquí nos dicen cuál es el valor de este LED. No, es que aquí no nos dice cuál es el valor. Aquí el valor del LED puede estar en un voltaje muy bajito, ¿sí? O el consumo, el voltaje que se puede utilizar aquí, pues es algo muy, muy, muy bajito. Entonces aquí pues es complicadito saber cuánto sería el valor entre este LED. ¿Sí? Pero se puede, hay unas tablas también que nos hablan de los valores de los LED. ¿Qué valores pues tiene? Bien, voy a hacer eh, una inversión de cables, de polaridad, ¿listo? ¿Se acuerdan de la inversión de Ingeniero, una polaridad? pregunta, disculpe. Cuente. Eh, ¿Ese circuito no se puede trabajar en un solo lado de la protoboard? Sí, 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 también se puede trabajar en un solo lado. Lo que pasa es que ahorita no me acuerdo cómo se giran estos elementos, pero venga, probamos. Probemos a ver si podemos girarlos. Que no lo giré ahorita y por eso lo coloqué de una vez así, para no perder tiempo. La resistencia es que necesito cómo girarla. Esta resistencia es la que necesito girar. Yo estaba pensando que estas flechas lo que hacen es deshacer. Esta lo que hace es rotar. Ah, sí, rotó. Bueno, sí, nada, ya con esta rotación pues sí se podría. Voy a colocar la resistencia. Voy a quitar esta. Podemos pasarnos arriba. Vamos a pasarnos arriba. Voy a quitar esto de acá. Y nos pasamos arriba y lo hacemos a un solo lado. Ya que es pequeñito, pues se puede hacer. ¿Listos? Bueno, entonces uno la batería al positivo. Del positivo, que es este, bueno, voy a unirla más por acá. Del positivo, pues entonces saco un cable hasta acá, hasta el 30. El 30 viene por la resistencia, se une al LED. El LED está aquí, le voy a sacar un cablecito de color negro. Voy a cambiar aquí el color en la parte superior. Y bueno, esto se saca en línea recta. Aquí lo voy a tirar atravesado, pero no debería sacarse atravesado, no debería ser. Bueno, hagámoslo todo completo. Uno primero este cablecito y del 24 lo uno hasta el negativo. ¿Sí? Así recto es que uno hace los circuitos. ¿Listo? Ahí ya está el circuito montado en una parte pequeña de la protobar. ¿Listo? Ya que lo querían ver en una parte. Ah, pues simulémoslo. ¿Esta resistencia cuánto tiene? Tiene un K. Bueno, ahí funcionaría. Pongámosle 500 ohmios. Iniciar simulación y miren que ahí inició. ¿Listos? Bueno, entonces ahí también se puede hacer algo muy pequeño en un extremo de la protobar. Esa protobar es bastante grande. Ahí se ve un poquito más el circuito, ¿no? Voy a tener la simulación. Bien. Aquí viene la batería viene por este cablecito que viene rojo, entra a la resistencia, de la resistencia pasa al ánodo, de aquí pasa al cátodo, el cátodo sale por este cable negro y pasa a la parte negativa de la batería. Listo, ahí tenemos el circuito funcionando. ¿Listos? Bueno, en un momento, en un espacio más pequeño, pero igual, ahí está funcionando el circuito. Bien,
Entonces, este es un simulador que se puede probar, que ustedes pueden mirar pues algunos elementos bastante sencillos. Pueden empezar, por ejemplo, por un LED de una resistencia y eso es pues parte de las simulaciones que uno puede hacer para armar circuitos. Ya cuando se hagan circuitos en serie, pues se hacen un poquito más complejos los circuitos. Pero esto es electrónica, ¿listo? Esto es más electrónica. Los valores altos, pues acuérdense que la electrónica no es que maneje esos valores altos, ¿bien? Para que lo tengan presente. Bueno, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración sobre cómo armarlo aquí en la protoboard. Ah, bueno, íbamos a hacer la inversión, ¿no? Íbamos a invertir los cables del positivo y negativo. Entonces voy a colocar aquí el positivo, lo voy a invertir, ¿sí? Voy a entrar con el positivo aquí al negativo y voy a entrar con el positivo aquí, con el negativo al positivo. Y voy a iniciar la simulación. Listo, mire, ahí inició. ¿Qué pasó? ¿Quién me cuenta qué pasó? El diodo hizo el Mm, bloqueo del paso de Eso, corriente. perfecto, perfecto, sí señor. El diodo actuó y en ese sentido la corriente pues ya se sabe que no puede dejarla pasar. Entonces aquí la energía pues digamos que empezó a hacer este recorrido, llegó por este lado y entonces aquí se encontró con el diodo y grave. No pasó ahí y por eso no encendió el diodo. ¿Listo? Entonces ahí ya pasó, ahí hicimos la inversión de esos cables, ¿sí? Cambiamos de polaridad y entonces ahí ya nos dimos cuenta que efectivamente cambiando de polaridad pues el LED no funciona. Una prueba bastante sencilla de cómo funciona el LED, ¿no? Para que lo tengan presente. En una forma que es así como lo tenemos conectado, ¿sí? Entrando la energía por el positivo, pues sí funciona. Ahora sí lo vamos a poner a funcionar. Miren que ahí enciende el LED. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es la forma en que nosotros pues podemos representar un circuito en una protoboard. Después de que esto ya funcione, pues el circuito se puede pasar a algo que se llama una board y esa board pues por lo general tiene unas perforaciones y se pueden soldar los componentes. ¿Listos? Todos estos elementos pues ya se pueden Hemos recortar un sacado circuitos poquito. impresos, ¿sí? El circuito pues sí se puede tener impreso, hay otras board que tienen pues los huequitos así como por defecto, entonces a veces uno hace prácticas primero con eso. Pero claro, uno debería tener todos estos huequitos ya diseñados en la board, ¿listo? Ya debería tenerlos como creados. Entonces los huequitos que van para el cátodo y para el ánodo, los huequitos que van para la resistencia, porque todo esto pues toca meterlo en huequitos y soldarlo, aplicarles un metal derretido para que se puedan fijar estos elementos, ¿listo? Entonces ese es ya cuando el siguiente proceso que se podría hacer. Bien, entonces aquí ya montamos con un circuito muy sencillo con dos elementos electrónicos y lo alimentamos y nos dimos cuenta pues cómo funciona un LED, qué es lo que hace el LED en este caso. Voy a mi correo un momento. Voy a abrir aquí Jamboard y voy a ir a ¿dónde era que estaban esos elementos? Aquí en electrónica básica. En la primera que hemos visto. Listo. Voy a volver aquí un momentico a esta presentación. Está demorado en cargar. Listo, ahí cargó. Estoy buscando esto que está por acá. Bien. Habíamos hablado que estos elementos que tenemos acá, como esta toma de corriente, es de corriente alterna, ¿sí? Habíamos hablado que en algún momento la corriente alterna es la que nos suministra la energía en nuestras casas. Entonces por aquí hay un ejemplito pequeño de un circuito, ¿sí? Aunque aquí está alimentado con una batería, supongamos que esto lo que alimenta es eh, corriente alterna, ¿sí? Por aquí arriba hay un interruptor y digamos que estos son dos bombillos, ¿sí? Digamos que es un circuito eléctrico. ¿Qué puedo medir aquí? ¿O qué puedo tener en cuenta aquí? Que en este circuito
Recuerden que está pasando voltaje, hay intensidad de corriente, porque están fluyendo los electrones, y hay una resistencia. Entonces, en ese momento, todos esos elementos existen. Por supuesto, también hay potencia. ¿Bien? ¿Cómo hace uno para determinar cuánto hay ahí? Puede ser porque conoce los elementos, conoce el que está generando, conoce, sabe cuánto es el parámetro que da el elemento generador, conoce las resistencias, ¿sí? Sabe cuáles son los valores y por supuesto con la ley de Ohm pues deduce. En este caso también se puede utilizar elementos de medición como este que aparece aquí. Este que aparece aquí o este que aparece aquí en esta gráfica de color rojo se llama una pinza amperimétrica. ¿Listo? La pinza amperimétrica, como su nombre lo dice, está diseñada más para medir amperios, ¿sí? Aunque se pueden medir otras cosas, como voltaje y como resistencia. Entonces, la pinza amperimétrica está más diseñada para medir amperios. Y la pinza se llama por este ganchito que tiene acá. Aquí tiene una patica que se abre con este seguro y esta patica sí es fija. ¿Bien? Entonces, lo que va a hacer es atravesar un cable. La persona que vaya a medir un cable que esté con energía lo va a atravesar, ¿sí? Por esta parte del centro, por aquí por la parte del centro, y va a medir cuántos amperios están pasando por ese cable. ¿Listo? No hay necesidad en este caso con esta pinza amperimétrica de hacer algo más, sino es colocarle el cable que está energizado por la mitad. ¿Listo? Entonces, esa es la facilidad de la pinza amperimétrica. Y ahora les voy a contar por qué. Porque resulta que este otro elemento que es perdón, un multímetro, multi es porque mide muchas cosas a la vez o varias cosas a la vez. Este multímetro, ¿sí? Para medir corriente alterna, para medir amperios, requiere de un ejercicio pues un poquito diferente. Este no tiene una pinza, tiene dos puntas. ¿Listo? Entonces, para medir un circuito, o para medirle corriente alterna, en este caso, la corriente, vamos a suponer que este es el generador de corriente alterna. Por aquí hay una resistencia. Y por acá cierra el circuito. Entonces, digamos que vamos a medir corriente. Entonces, ¿qué toca hacer con las puntas en este caso? Para medir la corriente que está fluyendo, nos toca meternos en la mitad del circuito, ¿sí? Meternos en alguna parte del circuito. Hacer que una parte, ¿sí? Digamos que el cable que viene por acá llegue a una punta, ¿sí? Y la otra parte del cable llegue a esta punta. O sea que esta partecita del centro, digamos que desaparecería. O abriría el cable, digámoslo así. ¿Listos? Y entonces obligatoriamente tengo que pasar una punta por un pedazo del cable por la punta del multímetro y la otra que siga el recorrido. Eso hace que la corriente en algún momento, digamos que fluya por el multímetro, por las puntas, se mida y vuelva y siga su camino. ¿Sí? Entonces así podemos medir la corriente de un circuito. Pero eso implicaría que yo tengo que abrir el circuito, ¿sí? Lo que no hace la pinza. La pinza simplemente le atravieso el cable por la mitad, no tengo que abrir el circuito, es el cable en funcionamiento, ¿sí? Más bien lo que abro es la pinza y la pinza pues se encarga de medir los amperios. Entonces esta pinza pues es más fácil para los electricistas utilizarla porque ellos pues no hay necesidad de cortar el cable o no hay necesidad de soltar el cable, por ejemplo, del interruptor que está aquí, ¿sí? Porque uno puede soltarlo y pues meter el multímetro y medir los dos extremos. Pero en este caso pues no hay necesidad de abrir nada. Mientras que con este señor sí nos toca obligatoriamente abrir un caminito para que pase por estas puntas. ¿Bien? Pues esas son dos formas de hacer una medición en el caso del amperaje. En el caso del voltaje, ¿sí? Vamos a suponer que por aquí tenemos un generador bueno, puede ser corriente alterna. Volvemos a tener por acá nuestra resistencia, esta vez la voy a pasar por aquí. Y listo. En este caso, bueno, aquí ya cambia. No tenemos que abrir el circuito, tenemos que tener, eso sí, el circuito en funcionamiento. O
O sea que por aquí está pasando corriente. Por ahí está pasando corriente. Bueno, es alterna, entonces está pasando en los dos sentidos. Yo lo que tengo que medir en este caso va a ser el voltaje. Entonces vamos a medir el voltaje. El voltaje, recuerden que es una diferencia de tensión. Y una diferencia de tensión se puede medir, por ejemplo, en esta punta. Digamos que esta es una punta y esta es la otra punta. Y estas dos puntas, una roja y la otra negra. Entonces, ¿qué estoy midiendo? La diferencia de lo que está pasando aquí con la diferencia de lo que está pasando aquí. La diferencia de los dos puntos. ¿Listo? Y en este caso no hay necesidad de abrir el circuito. Simplemente con tocar los dos extremos de la resistencia, pues ya podría medir voltaje. Y esa es donde, cómo coloca uno las puntas. Bien. Los ohmios. Voy a borrar aquí. Me había borrado por este lado. Estaba escrito bien grande. Los ohmios, que en este caso es la resistencia. La resistencia se mide es al material. ¿Listo? Al material. Entonces yo no tengo necesidad de energizar la resistencia. En este caso, no necesito corriente. No corriente. ¿Listo? No hay necesidad de medir corriente. No hay necesidad de que el circuito tenga corriente. Para medir la resistencia solo se hace en el elemento resistivo. Vamos a suponer que esta es la resistencia. Está mi dibujito de la resistencia. ¿Sí? No está conectada a nada. ¿Sí? La resistencia se puede medir así solita. Entonces coloco una punta aquí y coloco la otra punta aquí, a los dos extremos. Pero sin energizar. ¿Sí? Muy diferente al anterior que colocaba los dos extremos, ¿sí? Pero energizado. Aquí sí está funcionando el circuito. Mientras que aquí no necesito energía para medir resistencia. No necesito corriente para medir resistencia. ¿Listo? Esa es la única que no necesito el circuito alimentado. No necesito el circuito alimentado para medir resistencia. ¿Listos? Esa es la única, para que se acuerden. ¿Cómo se mide resistencia? Pues también se mide en un extremo y se mide la otra patica en el otro extremo. Este es el elemento resistencia que voy a medir. ¿Listo? Entonces, esa es la forma también de colocar las puntas. Tres formas, Ingeniero, digamos, diferentes. Cuénteme. esa resistencia siempre es en positivo, ¿sí o no? Resistencias No, positivas. no, la resistencia se conecta siempre por el lado positivo. No, eso no tiene polaridad. La resistencia no tiene polaridad. ¿Sí? Ah, No es ya. que exista uno positivo y negativo porque yo le puedo dar la vuelta y listo. Pero Sí, esa la resistencia no tiene polaridad. Fresco. sino que ahorita la resistencia es como su merced las conectó ahí en la parte positiva, entonces pues valga la aclaración ahí. Para la parte positiva, pero de la pila. Sí, sí, bueno, sí, Ah, hay ya. un pedazo de la resistencia que va así. Pero si yo le diera la vuelta a la resistencia, no, la resistencia funciona igual. Ah, Acuérdense que bueno. eso no tiene como es por un trabajo muy especial, simplemente atraviesa la energía por la Ok. resistencia. No importa por qué lado, pero pues le atraviesa la energía. ¿Sí? Entonces ahí sí esa resistencia no tiene, digamos, una polaridad. Mientras que el LED sí le pasa eso. Si usted lo conecta al revés, pues acuérdense que eso no va a pasar la energía. Entonces ese sí tiene problema por ese lado. La resistencia sí, no importa cómo la conecte. Bueno, Ah, listo. ahí sí no importa, no se preocupe. Bien, Una, ejemplo, una pregunta, disculpe, esa V después de la V del voltaje, ese símbolo que sigue, el siguiente, ese qué significa. Le hago esa pregunta una y dos, pero ya le hago la otra pregunta, pero ya reviso y ya le... ¿Qué significa eso de 5? ¿esa qué? Eso de 5A y el La otro que segunda no la aparece escuché. V y después sigue un símbolo ahí, pero no sé qué significa. No, ¿qué Bueno, significa el 5A? 5A ¿Cómo? o la A. Sí, después del 5 que sigue como una A.
Después del 5 que sigue como una... ¿Será en el último ejercicio o en este multímetro? No, al uno. Sí, ahí en esa imagen. Si yo coloco 5A, ¿qué será 5A? Bueno, ¿qué será la A? Estamos en electricidad, ¿qué será la A? Amperios. Amperios, muy bien. Entonces, esos son amperios. Si aquí me está diciendo 5 amperios, eso es lo que me está representando la 5A. ¿Listo? Bueno, todas esas letricas, acuérdense que son unidades de medida. Y estamos en unidades de medida eléctricas. Bueno, entonces, aquí en el multímetro. En el multímetro, si ustedes se dan cuenta, el multímetro pues tiene una perilla en el centro y adicionalmente tiene unas marcaciones alrededor de la perilla. ¿Listo? Por aquí, si ustedes ven, aparece la A. Ustedes ya conocen pues que es la A, amperios. En este caso, por aquí arribita, aparece los voltios. Bueno, por aquí también aparecen los voltios. Y por aquí aparece el símbolo omega. Y ustedes saben que eso es resistencia. Por ahora estos elementos son los que me interesan. Bien, ¿cuál es la diferencia entre esta B o este voltaje de este lado? Aquí no se ve muy bien, pero la línea es como una línea recta. Y por aquí hay unas líneas, pues también rectas, pero como sucesivas, ¿sí? Entonces, este símbolo está de este lado. Y por el otro, hay un símbolo así, como una curva. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿qué significaría el voltaje? El voltaje aquí me está diciendo que esto es en corriente Alterna. alterna, muy bien. Y este es en Con- corriente Continua. continua. Bien. Entonces, tenemos una medición, ¿sí? En el multímetro que está por aquí de color blanco. Vamos a colocar aquí el color blanco a ver si... De color blanco, ¿sí? Hasta aquí, todo este bloque, donde yo mido voltaje, pero en corriente directa. ¿Listo? Esta posición, cuando yo coloque esta perillita por acá, esta punta, cuando yo la coloque aquí, entonces sirve para medir voltaje de corriente directo. ¿Listo? O continuo. Entonces, ojo con eso porque esa es la indicación que me está dando este símbolo que aparece acá. Mientras que del otro lado, está aquí, esta B, me está cubriendo solo este bloquecito como de color verde. ¿Sí? Y estas dos posiciones me sirven para medir voltaje de corriente alterno. ¿Listo? Entonces, cuando usted tenga corriente alterna, tiene que buscar este símbolo. Cuando tenga corriente directa, busca el otro símbolo que está del lado derecho. ¿Listo? Esa sí es la diferencia que tenemos en los multímetros. Que los voltios se miden de una forma en corriente alterna y de otra forma en corriente continua. Pero es de esa forma es la que utiliza el multímetro. Entonces, cuando vean esta parillita es porque el multímetro pues tiene un circuito para medir la corriente alterna diferente y el voltaje para medir diferente pues en la parte de corriente directa. Entonces, esas son las dos como diferencias que hay ahí. Lo otro, pues amperaje sí, aquí no hay ningún problema. Entonces, amperaje no tiene ningún símbolo adicional, entonces amperaje se puede medir con estos que están aquí. ¿Listo? Entonces, usted coloca la posición de la punta que tiene aquí esta perilla y la coloca aquí en esta posición. Y cuando vaya a medir resistencia, son estos que están aquí de color verde. ¿Listos? Bueno, esos son los principales, los que usted tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo primero que usted tiene que hacer para medir cualquier cosa sin tocarla, como habíamos dicho que se tocaban, por ejemplo, los cables o la resistencia, lo primero que hay que hacer, primer paso, ¿sí? Es modificar la medición o configurar la medición en el multímetro. ¿Sí? En este caso, los que tienen perilla, los que son automáticos, pues no se necesitan. Pero estos que estén aquí en una perilla, sí me toca primero configurarlo. Eso es lo primero que debo hacer. Yo no estoy conectando nada, yo no estoy tocando nada, no estoy ni siquiera encendiendo el multímetro, ni siquiera lo he encendido. ¿Sí? Y lo primero que tengo que hacer es mover la perilla.
¿Listo? La perilla la tengo que dejar en la posición que necesite, ya sea para voltaje corriente directo, ya sea para ohmios, ya sea para amperios o ya sea para voltaje corriente continua. Perdón, corriente alterna. ¿Listos? Bueno, entonces esto es lo primero que hacer. Primer paso siempre hay que hacer eso. Después hay que fijarnos en otra parte del multímetro y ni siquiera lo he encendido. Hay que fijarnos en esta parte de abajo. ¿Listo? En esta parte de abajo, ahora sí aparece el 5A que decía su compañero, donde lo estaba mirando. Ya sabe que son amperios. ¿Listo? O sea que me está diciendo que esta perilla o esta perforación, pues lo que mide son amperios. ¿Listo? Amperios. Entonces aquí voy a colocar una punta para medir amperios. La otra punta, miren que aquí hay como una línea que se une con la del centro. El centro es una patica que se llama el com, o es la tierra, o el común. ¿Listo? Entonces aquí va otra patica. Si ustedes se dan cuenta, las puntas son de dos colores. Una es negra y la otra es roja. Entonces la negra va al común o va a la tierra. ¿Listo? La de color negro va aquí. Y la de color rojo pues va aquí. ¿Listo? En este caso, si voy a medir amperios, ¿sí? Y los amperios se acercan a este valor 5. 5 ya es harto. ¿Listo? Pero si se acercan a este valor de amperios y alrededor, pues bueno, como un máximo de 5, entonces la patica roja debe ir aquí en esta posición. ¿Listo? Voy a colocar aquí como un color rojo a ver si se nota. Ahí debe ir la patica roja. ¿Listo? Bueno, entonces no se le olvide que en esa posición sí voy a medir esta parte nomás. Entonces hay una configuración especial. La otra configuración especial viene con la pata que está del lado derecho. Miren que aquí dice, en la parte inferior dice voltaje, está el símbolo de ohmios, está miliamperios, ¿sí? Y hay otra medición, bueno, que ahorita no nos interesa mucho, pero están las tres principales. Voltaje, ohmios y en este caso miliamperios. Miliamperios, ¿listo? Medidas muy pequeñas de amperios. Entonces, ¿qué hago si yo necesito medir una unidad de amperios muy bajita? ¿Sí? Que no siquiera llegue a los amperios. Entonces empiezo a medir o a colocar la punta roja de este lado. ¿Listo? No son tres puntas rojas, es que yo pasé esta punta roja a este lado. ¿Por qué? Porque de pronto voy a medir voltaje, porque voy a medir resistencia o porque voy a medir un valor muy pequeño de amperios, que serían miliamperios. ¿Listo? Por eso es que aquí está la indicación en la parte inferior de qué es lo que Ingeniero, debo medir nos en da, esa posición. por favor, un ejemplo de esa medición en miliamperios. ¿Qué aparato podría ser medido por miliamperios? La electrónica maneja mucho miliamperios. ¿Listo? La electrónica, casi todos los componentes de electrónica que nosotros conectamos en los circuitos, casi todos tienen mediciones de miliamperios. ¿Sí? Entonces, esas mediciones bajitas sí se ven mucho en electrónica. Y las mediciones ya de amperios se ven más en electricidad. ¿Listo? Bueno, Ok. entonces, bueno, por aquí podemos ahorita mirar cómo podemos medir acá y miramos a ver qué valores nos da. ¿Listo? Esto que está aquí es una simulación de un multímetro. Y ahorita hacemos la medición aquí en este simulador. Bien, entonces, Una pregunta, discúlpeme. ¿Qué significa eso de 830L? esa es la referencia. Ah, La referencia del multímetro. ¿Listo? Modelo MAS830L. De la marca que sea, ese sí no veo la marca, pero ese es el modelo. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a devolverme aquí a este que es de color amarillo, ¿sí? Para que lo vean un poquito. Y si se dan cuenta, aquí está conectada pues ya la patica roja y está conectada la patica negra. ¿Sí? Miren que aquí hay una que está separada o que no está conectada. Entonces, en este caso, puede ser que sea, por ejemplo, la que decía 5 amperios. ¿Sí? Y esto está en este momento posicionado para medir, por ejemplo, voltaje,
ohmios, ¿sí? O miliamperios. ¿Listo? Entonces, estas paticas estaría conectada para eso. La común siempre, la negra siempre va a quedar en la misma posición. Es así, créame que esa no cambia, entonces, esa siempre queda ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, cuadra uno la perilla. Aquí en este caso la perilla está cuadrada en la posición que va hacia arriba, ¿sí? Y aquí si yo veo el símbolo, pues por lo menos alcanzo a ver que ahí dice voltaje, ¿sí? Entonces, esto es voltaje y corriente alterna. ¿Listo? Este que tiene poquitos, casi siempre es el voltaje de corriente alterna. Y este que tiene varios, pues este casi siempre es el voltaje de corriente continua. Bien, entonces aquí ya estaría cuadrado para medir esto. ¿Listo? Voltaje de corriente alterna. Y las paticas pues ya estarían posicionadas. Bien. Una vez que en este lo saqué de esta posición, que moví la perilla, ¿sí? Entonces aquí la perilla ya apagado. Una vez que lo moví a esta posición, ya el multímetro quedó encendido. ¿Listo? Entonces en este caso, apenas lo moví, ya encendió. ¿Cómo que podríamos medir en corriente alterna? ¿Cómo podríamos ¿Qué medir? podríamos medir en corriente alterna? ¿Mm? Sí. Podemos medir el voltaje que está pasando en corriente alterna de estas dos paticas o de estas tres paticas. Y podemos cerciorarnos qué es lo que debo conectar ahí, si está dándome el voltaje de corriente alterna que necesito, porque si no me lo da, entonces el eh, electrodoméstico que yo conecte ahí, pues no me va a funcionar. ¿Sí? Y acuérdense que más o menos lo que tenemos que estar midiendo es alrededor de unos 115 a 120 voltios. ¿Listo? Bueno, más a 115. Bien. ¿Qué es lo que voy a medir ahí en esas paticas? Pues voy a medir ese voltaje en corriente alterna. ¿Listo? Eso es lo que más se mide en en estas clavijas. ¿Listo? Ahí es donde uno mide voltaje y corriente alterna. ¿Sí? Y en los circuitos electrónicos, pues ya acuérdense que todo es continuo. Entonces ahí ya uno mide continuo. Instructor, una pregunta. Ujú. ¿Hay un orden para insertar las paticas en esas paticas de la Bueno, corriente alterna? bueno. Entonces aquí ya, yo no me acuerdo si yo tenía la gráfica por acá ya hecha para aprovecharla. No, bueno, creí que tenía la gráfica por aquí en algún lado. Pero ya busco la gráfica y miramos la medición. Mediciones, yo tenía una presentación aquí de mediciones. Vamos a entrar a esta. Y sí deben estar las gráficas un poquito más grandes, para verlas un poquito más grandes, porque en la otra no se veía mucho. Entonces ahora sí, vamos a ver aquí. Multímetro, ¿sí? Multímetro del lado izquierdo, pinza perimétrica del lado derecho. Miren que la pinza perimétrica, antes de que se me olvide, la pinza perimétrica también tiene el COM y tiene la salida para la patica roja, ¿listo? Entonces ese también tiene las dos paticas. Amperaje, recuerden que se mide por esta pinza, entonces no necesita una perforación roja para solo los 5 amperios, porque pues los 5 amperios los mido con el gancho, ¿sí? Entonces por eso es que este gancho pues es más eficiente por ese lado. Bien, las posiciones que estábamos viendo, mire, aquí están los símbolos acompañados de lo que les estaba explicando anteriormente. Esta está más chévere, está más grande, se ve mejor. Bueno, aquí están las Ingeniero, qué pena, perillas. una pregunta. Yo Cuénteme. siempre he tenido la duda sobre esos dos cables que están aparte de color blanco, que van rojo y negro. Esos dos, sí, señor. ¿Esos son para medir calor o para Temperatura, qué sí, son señor. esos? Mm, ¿Sí estas dos mediciones que aparecen aquí que estoy encerrando en el circulito? Sí, Grados señor. centígrados y grados Fahrenheit. Entonces, este multímetro, adicionalmente, me mide grados centígrados y grados Fahrenheit, pero estas son las dos paticas que tengo que conectar al multímetro y esta punta es la que me mide la temperatura. ¿Listo? Entonces mide la temperatura ambiente. Con ese sistema que tiene usted ahí, y si el multímetro mide centígrados o Fahrenheit, pues usted puede medir de pronto el calor en un cuarto. ¿Sí? Digamos que ahí está lleno de equipos y usted mide el calor del cuarto.
y dice, no, esto necesita refrigeración, esto aquí está calentando mucho. Entonces los equipos se van a bloquear y eso le sirve para eso. ¿Listo? Listo, sí, señor. Y otra preguntita, para medir corriente alterna, en el multímetro pasado vi que decía 200 y había una más bajita. 20. Eso es para, digamos, para medir la corriente de una casa se pone en 200. Tiene que superar el nivel Sí, para la medición. sí. Cuando ustedes necesiten medir, por ejemplo, 120, supongamos, y usted tiene una perilla que solo dice 200 o 20, pues entonces usted lo que busca es el valor superior a la medida. Entonces buscaría yo colocarla en esta posición. ¿Listos? Si son, por ejemplo, mediciones bajitas, pues digamos que voy a medir, o yo sé que el circuito, por ejemplo, me va a dar 15 más o menos. Entonces, pues yo me ubico en esta perilla, en la de 20, ¿sí? La más cercana. En este caso, si está entre los dos, pues la que está más arriba. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir aquí mirando. Bueno, aquí es donde, aquí, estos son circuitos. Disculpe una pregunta. Voy, cuénteme. En el caso de la pregunta que hizo el compañero de la medición de la temperatura, bueno, el negro va en el común y el rojo, ¿en cuál de los dos entradas del multímetro iría? ¿En En los la que 5A? tiene, no en amperios, en la que tiene las unidades de medida que son varias. Ahí debe decir también que mide Fahrenheit o centígrados. Eso siempre, donde está la posición que tiene más mediciones, ahí es donde efectivamente se mide hartas cosas. ¿Listo? Y ahí pues lo más probable es que se mida también los grados centígrados o los Fahrenheit. Bien, bueno, Ok. listo. Bueno, ahora sí me encontré el ejercicio acá, de corriente alterna. Vamos a mirar. Esto es una Y antes, clavija. bueno, disculpa la pregunta. Disculpa, disculpe la interrupción, don instructor, y el símbolo que parece como si fuera una U. Bueno, sé que es amperios, pero entonces la U que está después de lo que explicó de Fahrenheit, había otra vaina que es, bueno, esa sí, pero la que estaba más abajo, que decía UA, bueno, esa sí es amperios, pero la otra que es como la U, pero al revés, como por el lado, ¿cómo le explico? Como por el lado derecho, una que vi ahí. ¿Algo así? Sí, algo así. Una U, Eso es lo que había pregunto. una U, no, esa no, la de al revés, la de para abajo. No, esa sí ya dijo que era obvio, algo así. Digo la que está abajo, la que se hace una U, Bueno, pero entonces el palo se coloca derecho. Que yo la vi en una imagen de estas. en Como que esta está un o poquito más adelante. Había en una esta, U, la que está aquí amarilla debajo, no, la de la otra imagen. en esta. No, había que era una, esa. Hay una U acá después del Fahrenheit. Ahí después del punto amarillo, UA. Bien, esto es, Amperios, eso sí, no sé qué es amperios, pero el otro sí no sé qué es esa vaina de U, que es como derecho. eso es como una U con dos paticas largas. Eso se llama el símbolo mu. Y el símbolo mu, eh, ese símbolo se utiliza para unidades muy pequeñas. ¿Listo? Eso es como una unidad mucho más pequeña que los miliamperios. Miren que aquí al ladito están los miliamperios. ¿Sí? Entonces, esa unidad, pues por supuesto, es una unidad muchísimo más pequeña. Esto sería un micro. ¿Sí? Si esto es mili, la M, mili, esto que está aquí es micro. Micro. ¿Listo? Estos son prefijos. Esta es la representación de un prefijo. ¿Listo? Bueno. Bien, ahora me voy a volver aquí un momentico. Me voy donde estaba aquí. Listo. Voy a borrar ahora sí acá. Listo. Y bueno, paticas. En este caso, en la corriente alterna, ¿sí? Tenemos algo que se llama la fase. Bien. La fase es por donde viene, digamos, la energía. Donde viene, digamos que el circuito inicialmente pues tiene la fase y por ahí es donde pasa la energía. Y cuando llega a un componente cualquiera,
digamos un bombillo, sale por otro lado, ¿sí? Y a ese otro lado se le conoce como el neutro. Entonces, dos de estas posiciones, que son las que están aquí, ¿sí? Son la fase y el neutro. Entonces, ese es el nombre que reciben, la fase y el neutro. ¿Ven? El neutro, porque aquí en teoría, pues aquí no debe pasar corriente cuando uno mide el neutro. Y en la fase sí debe haber alguna medición. ¿Listo? El otro, el tercero que aparece aquí, siempre es algo que se coloca en todos los circuitos y es un elemento de protección, digámoslo así, que se llama la tierra. ¿Sí? Entonces la tierra es como el cablecito de seguridad. Si de pronto pasa una fuga de energía por acá en un componente, pues la idea es que el exceso de energía pues se vaya por el cablecito que es tierra. El cablecito que es tierra sí es este que aparece acá. Si está bien colocado es este. ¿Listo? Entonces esta es la tierra. Voy a dibujar el símbolo de tierra, que ustedes ya vieron cuál era el símbolo de tierra en los grafiquitos de electrónica, y es así. ¿Listo? Bueno, entonces este es tierra. Está aquí. ¿Y cómo voy a hacer la primera medición? Vamos a ver si aquí... Ah, bueno, aquí tengo más espacio para echar más mediciones. Entonces, cable rojo, ¿listo? Cable rojo por acá. Cable rojo, supongamos que va a ir a la fase, ¿listo? Y la fase, pues casi siempre, si está bien colocado, es la patica más pequeña de las dos. Entonces yo conecto aquí, ¿listo? Y la otra la voy a conectar a esta de acá. ¿Ven? Pero acuérdense, ¿qué es lo que yo voy a medir antes? O sea que antes de hacer esto de conectar, ¿yo qué voy a medir aquí? Yo voy a medir voltaje, ¿sí? De corriente alterna. Acuérdense que esto es corriente alterna. ¿Bien? O sea que esta perilla ya está cuadrada en voltaje de corriente alterna. ¿Listo? Y está cuadrado por allá en el 200 que decía su compañero. Bien. En este caso, cuando yo conecto estas puntas así, aquí en este multímetro me tiene que dar una medición. ¿Sí? Una medición que se está pues acercando por ahí a los 115 voltios. ¿Ves? Y en este momento yo estoy verificando cuál es que pues entre la fase y el neutro hay un flujo de voltaje y este voltaje pues tiene que acercarse a lo que debe dar la línea normal. Bien, esa es una medición que uno puede hacer. Entonces, esa es la primera. Me tiene que dar medición. ¿Listo? Me tiene que dar una media. Vamos con eso porque me tiene que dar una media. La otra, o la siguiente medición, voy a colocarla aquí en otra hoja. ¿Listo? Voy a borrar aquí, voy a hacer la siguiente medición. Y voy a colocar la patica roja, la voy a dejar ahí en la misma fase. Y la patica negra la voy a colocar a tierra. Bien. Entonces, cuando yo estoy colocando aquí, bueno, aquí todavía seguimos midiendo voltaje de corriente alterna. ¿Listo? Cuando yo hago esta medición, acuérdense que la fase es la que tiene la energía, entonces estoy mandando, digamos que la energía, ¿sí? Por la fase y está saliendo por todo el recorrido y vuelve otra vez a tierra. Entonces, aquí también debe haber una medición cercana al valor de la fase. ¿Bien? Puede ser que varíe algunos voltios entre esta medición y la anterior, y esta. ¿Bien? Pero no se preocupen que eso no es tampoco mucho. Entonces aquí también debe haber una numeración, debe haber voltaje. ¿Listo? Debe haber un voltaje cercano a esto. Y esa es la segunda medición que uno puede hacer. ¿Bien? La tercera, voy a borrar aquí. Pues son tres paticas, la idea es hacer las combinaciones todas. ¿Bien? La otra combinación que nos hace falta, ¿cuál sería? Sería que la patica roja, por ejemplo, la conectemos a el neutro, ¿sí? Y la patica negra la conectemos, por ejemplo, a la tierra. ¿Listo? Nosotros sabemos que la energía la lleva a la fase. Entonces, como no está conectada, entonces aquí el voltaje que me debe dar prácticamente es 0. ¿Sí? Donde eso se acerque eh, a un valor muy alto, entonces usted ya tiene que empezar a sospechar que el circuito está mal. ¿Por qué? Porque la tierra
que es esta, o el neutro, que es este, no deberían llevar voltaje, no deberían tener voltaje, deberían ser cero o lo más próximo a cero que se pueda. ¿Listo? Pero debería ser prácticamente cero. Pues cualquiera de esos dos, si me llega a dar voltaje cuando lo estoy conectando de esta forma, es porque hay de pronto un problema en el circuito. ¿Sí? Entonces no me puede dar una medición, por ejemplo, no sé, 5 voltios, 10 voltios. ¿Sí? Eso no puede dar en este tipo de medición. Esa es la única medición que sí me tiene que dar pues muy cerca a cero o cero. ¿Sí? O 0 punto algo si quiere. Pero esto se hace entre la Tierra y el neutro. ¿Listo? Esa es la única medición que se me acerca a cero. Las otras, por ejemplo esta que dice Tierra y la fase, pues sí me debe dar medición. Y la que está en el neutro y la fase, sí me debe dar medición. ¿Listos? Esa es como uno verifica estas paticas que están aquí. ¿Bien? Ingeniero, Entonces, una pregunta. acuérdense, cuenten. O sea que cuando queda invertido, eso es lo que le llaman polaridad invertida. Cuando no da, cuando Pues, es invertida, digamos, la fase en el neutro y el neutro en la fase, ¿sí me entiende? entonces cuando usted hace esta esta, ¿sí? Entonces aquí no le va a dar cero. Aquí le va a dar una medición. ¿Sí? En este momento en que usted conecte tierra y la que supuestamente es el neutro, o debería ser el neutro, entonces aquí es Ah, donde, aquí no le da cero, ah, aquí le da una medición. Y en la otra, ah, ¿sí? En la otra, donde estamos midiendo tierra y fase, pues aquí me va a dar cero. ¿Mm? Aquí es donde me empiezo a fijar que aquí me da cero. ¿Mm? Y ahí es donde me doy cuenta que efectivamente invirtieron las dos paticas y metieron el neutro en la fase y la fase en el neutro. ¿Listo? sí, no me acordaba de pedazo porque nosotros, pues yo lo que entendí, nos lo enseñaron así, ¿no? Llamada polaridad invertida. Pues no sé si sea cierto. Sí, hay gente que a veces se equivoca y no se acuerda de las paticas y conecta ahí como viene y ahí es cuando empezamos a tener problemas, ¿sí? Pues acuérdense que los elementos que uno conecta ahí, pues por lo general como funcionan con corriente alterna, entonces a ellos no les duele que usted lo conecte al revés, pero no se debería conectar al revés, ¿sí? La fase es la que tiene la patica más chiquita, entonces ahí es donde debería conectarse de esa forma. Si alguien la conecta al revés, pues sí, puede ser que el electrodoméstico funcione porque es corriente alterna, pero entonces no debería funcionar. No debería ser el estándar de esa forma. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, pues claro, aquí cómo se da uno cuenta y cómo uno se asusta, pues que me imagínese que uno entre el neutro, que no debe tener nada, y la Tierra, que tampoco debe tener nada, pues sí me da una medición. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo digo, uy, no, pero ¿cómo? Si la Tierra que no debería tener nada, el neutro que no debería tener nada, me está dando voltaje, pues grave. ¿Listos? Bueno. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de los problemas. Lo otro es que la medición, pues ustedes saben que una corriente alterna pues se tiene que acercar a un valor, ¿sí? Más o menos entre 115 y 120. Y esos valores pues no se pueden bajar mucho, por ejemplo no pueden ser 60, 80, ¿sí? Porque entonces hay un problema en la casa y lo más probable es que usted vea inclusive hasta los bombillos funcionando a media luz, ¿sí? Y entonces ahí ya es donde usted tiene un problema en todo el circuito eléctrico porque estas mediciones tan bajitas, pues no, ahí debe haber alguna falla. Algo pasó en el circuito y está fallando porque un voltaje tan, por ejemplo, de 60, 80, 50, los valores son muy bajitos. ¿Sí? Debería estar alrededor todo de 115. Y esta medición, pues es muy importante porque nosotros con el multímetro, ¿sí? Una de las cosas que podríamos hacer es cerciorarnos de la alimentación de los equipos. Y los equipos, por ejemplo, el computador que se conectan a estas tomas, pues yo la debería poder verificar, ¿sí? Y simplemente verificar, bueno, tierra con fase, bueno, ¿cuánto me dio? Listo, tanto. Fase con neutro, listo, ¿cuánto me dio? Listo. Tierra con neutro, ¿cuánto me dio? Cero, listo. Bien, verificado. Y listo. Usted ya se asegura que la alimentación de los equipos esté funcionando. Esa es una prueba bastante sencilla que uno puede hacer con un multímetro. Si llega a sospechar que el problema es de la alimentación, ¿listo? Y la alimentación, acuérdense que viene por esta toma de corriente. Bien. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Dudas? Ingeniero, ¿esa toma corriente tiene algún derecho para conectar en la casa?
La verdad no me acuerdo quién fue el que me dijo que esa toma corriente tenía un derecho por si había alguna inundación o algo, se saltaran los tacos y no se terminara el circuito para que no quedara electrizada el agua. Derecho. Pues si es por Sí, la por el tamaño de estas paticas, la patica más no, pequeña es o la sea, fase. sí, por el tamaño no, sino que es que no me acuerdo. Que conectaban, ponían el switch o la toma corriente de una forma específica que donde hubiera una inundación, no sé si el agua tocaba la fase o tocaba el neutro y se saltaran los tacos. Bueno, los tacos que son los breakers, esos son sistemas de protección. Lo otro que se podría pasar em, con las tomas corrientes es que hay tomas corrientes especiales para zonas húmedas. Entonces esas tomas corrientes, usted las ve por aquí que tienen unos símbolos adicionales que la identifican pues de una toma corriente especial para zonas húmedas y esas tienen un sistema de protección que si les llega a pasar eso que es caer el agua o que les llega a entrar el agua por estas conexiones, ese sistema de protección entonces hace que efectivamente pues digamos que el circuito se proteja. ¿Sí? Entonces eso sí es especial, esas tomas corrientes. Y lo normal sería que esas tomas corrientes especiales estuvieran, por ejemplo, en los baños, ¿sí? Se tuviera una toma especial para zonas húmedas, por ejemplo, en la cocina, por ejemplo, donde está la lavadora. Esas tomas corrientes especiales sí deberían estar en esos sitios. Y eso es lo normal de conectar una toma corriente. Las demás que no tienen ese tipo de protección porque no son zonas húmedas. Zonas húmedas es donde hay agua. Entonces, esas no es normal que se conecte pues algo adicional de protección o que haya una protección adicional. Entonces, venga a ver si buscamos aquí las tomas corrientes. Toma corriente GFCI. Esa es la toma corriente. GFCI. Es esta, miren. Vamos a ver si esta la foto amplia. Miren, ahí está. Esta es la toma corriente especial para zonas húmedas. Entonces, esto es lo que se debería conectar en el baño, si usted tiene una toma corriente, porque eso es una zona húmeda. Si usted la tiene allá cerca, no sé, a donde conecta la licuadora en la cocina, usted debería tener este tipo de toma corrientes. Si está conectando la lavadora por allá cerca a un lavadero, ¿sí? Adicional, donde uno por lo general pues tiene guardado agua, en esa zona debería estar una toma corriente de este tipo, que son tomas corrientes GFCI. Y estas que tienen estas lineecitas, identifican que tienen una protección especial en caso de que esta toma corriente pues llegara, no sé, como usted dice, de pronto a subir el nivel del agua y a tocar esas, las fases y los neutros. ¿Listo? Entonces esas tomas corrientes sí son especiales y tienen una forma de conexión también especial. ¿Listos? Pero tienen un sistema adicional interno que me protege. ¿Listos? Esa es una conexión por la parte de atrás de cómo se vería una toma corriente de esta parte. ¿Mm? Entonces, puede ser esta parte que se está refiriendo. No sé si de pronto otra, pues no es que tampoco yo sea electricista, pero que me acuerde para zonas húmedas y la norma dice que debería ser estas tomas corrientes especiales para zonas húmedas, las GFCI. ¿Listos? Y ahí, pues mira, ahí hay un ejemplo de cómo se podrían conectar o cómo se conectan este tipo de toma corrientes. ¿Listo? Bueno, pues no sé si Listo, eso sí, sería señor. derecho. De esta sí me acuerdo, ahí sí no me tocaría preguntar a un eléctrico a ver si hay alguna otra forma adicional. Pero sí, estas son las Sí. especiales. Cuando Y ahí tengan en la alguna imagen, zona húmeda, riesgo es esta. ahí en la imagen, la parte de arriba sería la fase y el de abajo el neutro. Sí, esta podría ser la fase de la de arriba y el de abajo el neutro. Aunque esta toma corriente, esto parece, bueno, no es tan común, pero sí es básicamente una toma corriente GFC y eso es lo que uno termina conectando. Esas son las tomas corrientes. ¿Listo? Ingeniero, Bueno, una pregunta, disculpe. cuente. Con respecto a las funciones del multímetro, eh, creo que no sé, pues, creo que faltó una que es, pues, creo yo que es importante y es la función de continuidad, que es para medir los Mm, elementos que no están funcionando, digamos. bueno. d- bueno, sí, espera un momentico, miramos una imagen y ya vamos para allá entonces. Que estaba buscando las imágenes de la otra presentación que se ve mejor.
Y aquí ya creo que el multímetro lo podemos acercar un poquito porque la imagen ya se ve mejor. Ya voy para que espere que cargue porque se me salió de la sesión. Ya está ingresando. Y vamos a un multímetro que se vea más grandecito. Bueno, por ejemplo este, vamos a ver si lo tiene. Entonces, su compañero nos menciona de un elemento que es bastante útil también, que se llama continuidad. Continuidad es mirar si de pronto algún elemento que usted tiene, que es un conductor, un cable, o algún elemento, pues por ese le pasa pues energía. ¿Listo? Entonces, eso es una de las cosas que uno puede medir en un elemento. Si a través de él, pues pasa energía. ¿Sí? Y es sencillo, es simplemente verificar sí o no, no es más. ¿No? Hay Exactamente, sí. elementos que, como se Un dieron punto, ¿no? cuenta, como pasa con el diodo LED, en una forma de conectar no debería pasar energía, mientras que en la otra sí. Entonces, suponiendo que usted conecte aquí en esta posición, ya les muestro cuál es aquí. Es esta que aparece aquí al lado de centígrados, ¿no? Que aparece con ohmios. Aquí en este multímetro, este es, digamos que bastante inteligente, no necesita una perilla con muchas mediciones. En esta posición que está aquí eh, de color blanco, esta posición, me permite medir continuidad. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo estoy midiendo una resistencia. ¿Sí? No le voy a medir resistencia, le voy a medir continuidad. Entonces, la resistencia, lo normal es que fluya energía, puede ser de esta posición, de la posición A hacia la posición B o viceversa. Cualquiera de los dos sentidos debe fluir energía. Entonces, pues la coloco aquí en continuidad y cuando yo toque la punta aquí y la punta aquí, entonces él me lo que hace es sonar un pitico. Entonces, a veces aquí esto parece que tuviera un parlantico. Si fuera de los ohmios, parece que hubiera un parlantico. Y lo que hace es que cuando yo toco las dos puntas, pues suena un pitido. Y esa es una indicación de que hay continuidad. Si invierto las puntas, las cambio de posición, pues como esto es una resistencia, va a pasar exactamente lo mismo. Me va a dar un pitido. ¿Listo? Entonces, esa es una de las cosas que uno puede medir con continuidad. Hay unos elementos que, por supuesto, no deberían dar continuidad en cierto momento, ¿sí? Entonces, hay unos elementos que uno tiene que mirar que, pues, continuidad no debería haber. Y otros que sí, pues uno sabe que le va a dar continuidad, entonces pues uno puede medir si efectivamente tiene continuidad. Cuando esto se daña, pues puede ser que se pierda la continuidad. Y entonces la resistencia, pues con esa prueba sencilla de continuidad, pues de pronto no me funcione. Y uno dice, pero ¿por qué no me da continuidad? Puede ser que este elemento también esté funcionando mal, ¿sí? O esté dañado. Entonces ahí uno también puede hacer una prueba y verificar si hay continuidad en la resistencia o no. Y si no hay, pues imagínese una resistencia que no tenga continuidad, pues ahí sí tenemos problema. Vamos a mirar aquí un momentico. No, en esta no se ve. En esta, bueno, sí se ve un poquito. Voy a seleccionarla a ver si esto se puede ampliar sin perder la imagen. Bueno, no se pierde mucho. Listos. Y aquí, por aquí está mi bolígrafo blanco. Si ustedes ven aquí, hay un dibujito como el diodo LED y hay bueno, ese dibujito es como una onda, como una señal de sonido. Entonces hace como así, como va como creciendo. Y va como volviéndose más grande, como si fuera un sonido que va hacia allá. Entonces, esta es la posición de continuidad. ¿Listo? Entonces, esto me serviría para medir continuidad. Aquí se ven un poquito más las marcas. Si ven que aquí, por ejemplo, hay 200K ohmios, miren que aquí está la opción de ohmios. Aquí está 200 megas, ¿sí? 20 megas, perdón. Y aquí está 200 megas. Pero todas estas amarillitas pues son posiciones de ohmios. Aquí hay 20K, aquí hay 2000, eso sería 2K y aquí hay 200. Entonces miren que todas esas posiciones también existen. Hay otros que no las necesitan porque son un poquito más inteligentes, digámoslo así, porque ellos pueden detectar cualquier variación. Mientras que esto sí puede tocar acercarlos a la posición que uno necesite. ¿Bien? ¿Qué más hay por aquí? A ver, miramos otro multímetro a ver si lo podemos mirar mejor.
No, este no se ve casi. Este, pues tiene pocas funciones porque esto es más automático que otra cosa. Realmente donde uno mira es la pantalla. En la pantalla es donde indica qué es lo que está haciendo, ¿sí? Esto prácticamente funciona, pues, las variaciones son muy poquitas. Bueno, si por aquí no hay más, así que se vean muy grandes. No, no tengo más. Lo otro, mm, cuando busquen un eh, elemento, por ejemplo, un manual de un multímetro, ¿m? El manual de multímetro, independientemente de cuál sea, los manuales por lo general me dicen cómo está compuesto el multímetro. Entonces es importante también verificar qué tiene el multímetro, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el manual, ¿sí? Mire que aquí están todas las indicaciones de la pantalla nomás. Aquí me está diciendo qué es lo que tiene la pantalla, ¿sí? ¿Qué se puede medir con la pantalla? Entonces aquí todas estas indicaciones que dicen cómo funcionan los botones, eh, cómo se hacen mediciones básicas. Mire que aquí también me dice cómo se hacen mediciones básicas, ¿sí? Cómo se mide resistencia. Mire que aquí me dice posicione en ohmios, ¿sí? Coloque la resistencia y póngale las dos punticas, ¿sí? Aquí no me está diciendo que el circuito está energizado. Por aquí me dice medición de tensiones. Tensiones es voltaje, acuérdense. Corriente alterna y corriente directa. Miren cómo puede medir una batería, ¿sí? O un generador de corriente alterna, que es el primero que aparece acá abajo. Y aquí también aparece un valor adicional que es la capacitancia. La capacitancia, si ustedes ven el símbolo que aparece aquí, es un símbolo de un diodo. Entonces, esa capacitancia lo que hace es medir la carga que está almacenada en el diodo. ¿Listo? Entonces, mire que este ya hace una función adicional, que no es común, ¿sí? Pero hay unos multímetros que sí los tienen. En este caso, pues esta medición de la carga almacenada en capacitancia, pues no es que todos los multímetros lo puedan hacer, ¿sí? Y más si usted compra ese amarillito de 10.000 pesos, no sé si ya subió, el de 10.000 pesos, pues no vaya a esperar que ese, bueno, está en la otra presentación. Ese amarillito de 10.000 pesos, pues complicado que tenga de pronto esa medición. ¿Listo? Pero sí hay unos que, pues claro, mucho más eficientes, en este caso que pueden medir más cosas. Por aquí hay una medición de continuidad, me dice cómo se prueban los diodos. Mire que aquí me dice cómo se prueba. Debería haber una señal de un pitido. Mire que aquí hay una zona, una nota musical. ¿Sí? Me dice, mire, así debe pitar. Con la polarización inversa, no, ya no debe pitar. ¿Listo? Miren que aquí también me da el ejemplo. Medición de temperatura, mire que este también tiene temperatura. ¿Sí? Tiene un cablecito especial para medir temperatura. ¿Sí? Me dice dónde colocar las posiciones. Bien, aquí me dice cómo es cómo sale un diodo dañado, cómo es las mediciones. ¿Qué debería mostrar en la pantalla? Mire que parece que fuera una O y una L al revés. ¿Sí? Entonces ahí ya me está indicando que el diodo está dañado. Por aquí hay una medición también que me muestra en pantalla que dice 0, que muestra un pitido, ¿sí? En polarización inversa, entonces ahí ya está diciendo que hay un corto. Entonces ahí también hay unos multímetros que son bastante chéveres. En este caso este está bastante chévere y me dice cómo se miden las cosas, ¿sí? Cómo debería usted hacer mediciones. Mire, mediciones de corriente alterna y continua. Abra el circuito, mire, aquí abrieron el circuito. Abra el circuito, ¿sí? Eso es lo primero que hicieron aquí en el circuito. No abran en el interruptor, ¿no? El interruptor, pues bueno, tendría que medir en el interruptor, pero está midiéndose en otra posición del circuito y el circuito está abierto. ¿Sí? Entonces, ahí también eso es lo que uno tiene que mirar en los manuales. La gente no le gusta mirar los manuales, pero pues desafortunadamente esos manuales son bastante importantes. ¿Qué pasa por lo general cuando un multímetro se daña? Mire esto. Toca probar los fusibles y lo que hace por dentro es dañarse un fusible. Entonces internamente hay un cambio de fusibles, ¿sí? Este que dice F1 y F2, y resulta que cuando usted mide mal las cosas, cuando no sabe medir corriente, pues por lo general lo que se daña es estos fusibles. Y hay pues multímetros que permiten cambiar los fusibles más fácil que otros. Hay otros que cambiar esos fusibles es imposible. Pero esto cuando se daña, pues mire que se puede cambiar un elemento que es el que se daña, que se llama fusible. Y esa es una de las cosas que puede llegar a pasar cuando mide uno mal.
Pero pues yo sé que a ustedes no les va a pasar, ustedes siempre van a medir bien. Entonces, pues este daño de fusibles pues nunca les va a pasar. ¿Listo? Entonces, ojo con eso porque para evitar que se dañen los equipos, pues toca aprender a medir muy bien las cosas, a utilizar muy bien el multímetro. ¿Listo? Cuando ya esté seguro que usted tiene todo bien ubicado, la perilla está ubicada, la unidad de medida está ubicada bien, el número más cercano a la unidad de medida también está ubicado bien, entonces ahora sí coloque las puntas. Y eso es lo último que usted tiene que hacer, colocar las puntas. Hay gente que coloca las puntas y después quiere encender el multímetro. Y no, eso está mal hecho. Primero se tiene que ubicar todo el multímetro, se tiene que configurar todo el multímetro y lo último es conectar las puntas para hacer medición. Eso sí, no le metan los dedos a las puntas y a la parte metálica de la punta porque altera la medición. ¿Sí? No es que usted se vaya a electrocutar, lo que pasa es que va a hacer modificaciones en la medición. ¿Listo? Eso es lo que sí puede pasar cuando uno no mete los deditos. Por eso es que esas puntas, ¿no? Cuando estábamos viendo aquí las imágenes de las puntas, esas puntas tienen como una especie de protección. Mire, toda esta partecita está protegida. Y ahí es donde uno debe agarrar esa punta. No la debe agarrar de la parte metálica que está arriba. ¿No? La punta metálica no, eso no es para agarrar. Es este mango que tiene una protección. Y de ahí es que uno sí toma las puntas. Hay gente que le mete el dedo allá a la parte metálica, no sé por qué, para fijarlo, me imagino, pero es que ahí en ese momento altera la medición. ¿Sí? Entonces ahí no se puede colocar los deditos, porque alteran la medición. ¿Bien? Bueno, este es un ejemplo de un multímetro, mire que este lo busqué apenas con Google, mire, aquí me mostró modelo 175, 177 y 179, PCE Ibérica es, y esto es una marca que se llama Fluke, que es una marca que hace muchos productos de medición y son muy buenos. Entonces, esa marca Fluke tiene pues muchos equipos de medición de distintas cosas y son pues bastante buenos. Esos sí son carísimos, pero son muy buenos en lo que hacen. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? ¿Aclaración? No hay problema, todo bien. Yo no he mirado el chat hace rato. Joseph Zamora se conectó. Bueno, miremos por aquí. Perillillo también la hace rato por ahí. Profe, yo sé esto, lo que pasa es que ahorita estoy con unos- Espera un momentico. Voy, espere que se le está cortando y ya voy. Jefferson Porras, ¿sí está por ahí? Sí. Sí, señor. Listo. Wilder Vega. Wilder Vega, ¿sí está por ahí? Bueno. Jean-Pierre, por ahí lo he visto entrar y salir. Bueno. Brian Pineda. ¿Está hoy Brian Pineda? ¿Nos acompaña hoy? Yo Por ahí. estoy, ingeniero. Wilder Vega. Listo, señor Vega, muy bien. Te voy en moto. Brian no lo vi por ahí. Raúl está por aquí. Acá estoy, ingeniero. Acá estoy. Listo. Johan Zapata, ni más. Sergio, ni más. Sebastián Aya. Sebastián Aya. No lo veo. Liliana está por ahí. Sí, Liliana la veo por ahí. Omar está por aquí. Bueno. Y Tatiana. Tatiana está por ahí. Tatiana. No la veo. Bueno. ¿Listos? Guardemos por aquí. Bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda, aclaración de lo que hemos visto? No sé si me haga falta aquí. Bueno, aquí hay un simulador. Inclusive vimos otro que no está, pero bueno. El multímetro. Ay, mire, esta imagen se ve mucho mejor. Ampliemos esta imagen. Veámosla un momentico de una vez que esa es la que está en el taller. Uy, sí, se ve mucho mejor. Listo, bueno, ¿qué vemos aquí? En la parte derecha, izquierda arriba, voltaje de corriente continuo, mire las mediciones. ¿Listo? En la parte central está el apagado, hacia la derecha
está el voltaje de corriente alterno, amperaje, mire el amperaje, que está acompañado con una línea que me dice pues que es de corriente directa, ¿sí? El símbolo que parece una O que decía su compañero, casi siempre es una O con una patica más larga, es micro. 20 mili la M es mili, 200 mili, 10, esos son amperios, todas estas mediciones del lado derecho. Aquí hay uno que se llaman henrios, ¿sí? Y esto es la parte donde uno analiza las cargas almacenadas. Entonces aquí hay una posición para medir diodos, ¿sí? Y las cargas de los diodos, esta que está aquí que dice HFE. Aquí está temperatura en centígrados. Después por abajito está el del símbolo de diodos y el de la onda sonora que les había mostrado. Este es el de continuidad. Después por debajito siguen las líneas verdes que están en ohmios. Todos estos miden ohmios. Y volvemos otra vez a voltaje de corriente directa. Entonces todas estas perillitas, acuérdense que miden cosas distintas. Lo otro que hay raro aquí, en este caso, de este multímetro, es este. ¿Sí? Pero ustedes ya conocen estas letras. Transistor. Eso, muy bien, perfecto. Entonces, esta partecita mide transistores. ¿Listo? Transistores. Esos huequitos que ustedes ven, ese círculo con esos huequitos, es para meter las paticas de los transistores. Y las letras que aparecen ahí, que es base, Colector y emisor emisor. y colector. Muy bien. Entonces, por eso es que aparecen esas letricas ahí. Base, emisor, colector. Son las tres paticas de los transistores. Y pues si usted tiene una conformación NPN, pues es este lado de acá. Y si tiene una PNP, es este lado de acá. Ese es lo que tiene así como diferente ese multímetro, que mide adicionalmente transistores. Y acuérdense que aquí está la medición de condensadores, o de capacitores, o capacitancia, o realmente lo que eso es una carga, la carga que almacena el condensador o el capacitor. ¿Listo? Ese es ese multímetro que aparece ahí. Un poquito más con más mediciones, pero bueno, esa es una variación también que tenemos. Las mismas tres posiciones, mire, este ya no mide 5 amperios nada más, este mide 10 amperios. Es una medición mucho más grandecita, pero corriente directa, ¿sí? No alterna. Las mediciones más grandes, pues es esta patica, o sea que aquí Tranquilo para que no iría, se vaya a hartar. Vamos, se pone a hartar. Hay que llegar hasta la casa. bueno, allá tenemos a alguien que está cuidando a sus compañeros para que no se vayan a tomar. Bien, y el COM que está aquí. ¿Listos? Bueno, entonces ahí ya tenemos la variación y este es el que está en el taller. Fácil de ubicar, mire que la imagen es bastante buena. Entonces en este caso sí se puede ampliar mucho y se pueden ver pues las mediciones un poquito mejor. Bien, entonces ahí sí cuando lo vayan a explicar, si aquí les pide explicar, creo que aquí les pide explicar, ¿no? Instrumento de medición, dice, uy, en grupos, no, esta es individual. Identifique cada una de sus partes, realice el paso a paso para medir resistencia, realice el paso a paso para medir voltaje, realice el paso a paso para medir corriente, qué otras magnitudes se pueden medir, ya les conté ahorita, y realice el paso a paso para medir continuidad. ¿Sí? Explique cómo serían esos pasos de medición. Y acuérdense pues que hemos hablado prácticamente la última hora de cómo se miden la resistencia, el voltaje, la corriente. También hablamos de cómo medir en corriente alterna, ¿sí? Cómo medir la fase, el neutro, la tierra, ¿sí? Y esos tipos de mediciones, pues que también, perdón, que también están en los manuales. Aquí también me dice cómo se mide. No es que uno se invente las cosas, mire, aquí también me va a decir cómo medimos corriente, mediciones básicas, mire, ¿no? Cómo se mide la medición de resistencia, cómo se mide capacitancia, cómo se mide tensiones. Tensiones es de los voltajes. ¿Listo? Entonces no se olvide que también eso ahí ayuda. Miren que ahí les estoy mostrando la ayuda de donde dice cómo es el paso a paso de hacer la medición. ¿Listos? Bueno. Yo vi Tatiana saludó como a las 6:12. ¿Y yo por qué no veo a Tatiana ahorita?
Bueno, listos. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? Bueno, no han hecho preguntas, pero bueno, algunos sí, pero bueno. Esto es básicamente lo que hay que hacer. Con esta imagen ya pues pueden explicar varias cositas. Voy a tener aquí un momentico la grabación. Listo. No